Hoy nos vamos a ocupar de un periodo de la historia en que prácticamente vemos solo libros. Eh, y en el formato códice, que es el que más acostumbrados estamos a ver. Supongo que a esta altura, en función de lo que hemos hablado, y si no, por cultura general, sabrán a qué me refiero con formato códice. ¿Saben a qué me refiero con formato códice? Si no saben, está todo bien, para eso estamos acá, pero ¿tienen No, alguna noción? mirando. Ni idea. ¿No No. son los que tienen forma de rollo? Una cosa así. Nada que ver. Exact, no sé quién dijo, pero es exactamente al revés, pero por lo menos se acercó. ¿Quién fue? Ya, Pablo. Porque no estoy... Pablo. Es exactamente al revés, o sea, el códice es el libro que estamos acostumbrados a manipular nosotros. Ah, El claro, tema nada que ver. del el formato de las tapas y las páginas. Lo que nosotros como diseñadores de producto, como diseñadores de objetos, también deberíamos reconocer en la historia como uno de los diseños más increíbles en función de justamente la practicidad que tiene. Si lo comparamos directamente con el formato de rollo, que era el anterior, yo les hablaba la clase pasada de que se han encontrado libros en formato de rollo con 42 metros de largo, más de 40 metros de largo. Eh, lo que significa una incomodidad total, digamos. Eh, Manipular eso, imagínense lo que significa, quiero ir a una parte de lo que sería equivalentemente a la página 2 y estoy al final del libro. Un embole, digamos. Tengo que empezar a enrollar y volver hacia atrás, digamos. No hay manera de ir trabajando eh, cíclicamente con la lectura del libro. No puedo a partir de Ah, el formato rollo. Se apagan el micrófono, se está metiendo algún sonido por ahí. Apaguen los micrófonos, salvo que quieran consultar algo. Eso. Imagínense lo impráctico que debe haber sido manipular un formato de rollo, a diferencia de lo del códice. El códice tiene esa gran ventaja. Primero, aunque en los primeros casos no llevaban tapa, seguramente eso empezó a aparecer por una necesidad funcional clara, digamos. Yo tengo una colección de páginas y necesito algo que las proteja. Pero esta cosa de poder acceder a cualquier parte del libro en el momento que yo lo necesito, al inicio, a la mitad o al final, es verdaderamente un hallazgo desde el punto de vista del diseño. Ese es el formato códice. El formato códice empieza a aparecer en, en Europa, en lo que sería el Imperio Romano tardío, la última parte del Imperio Romano, de Occidente estamos hablando, ¿no? Y empieza a aparecer progresivamente, como en muchas de las cosas de la historia, fundamentalmente las que tienen que ver con la antigüedad, hay como poco dato de exactamente cuándo arranca todo eso. Así que hoy, como les decía, nos vamos a ocupar un poquito de todo ese periodo que tiene que ver con la caída del Imperio Romano y todo el desarrollo del medioevo. Mañana vamos a ocuparnos de lo que viene inmediatamente después, que es el tema de la imprenta, que es otro gran salto en la historia de la comunicación. Enorme, gigantesco salto. Entonces, ¿cómo se lo llama genéricamente, históricamente, a los libros de todo ese periodo del medioevo? Manuscritos iluminados. Por eso decía un poco eso, la tapa, no sé si al final quedó así, me voy a volver. Claro, decía solo manuscritos y emblemas, ya vamos a ver por qué emblemas. Y lo que aparece como fondo en la imagen que ilustra la tapa tiene que ver con quizás el auge de los manuscritos iluminados en lo que es la Baja Edad Media, eh, lo que se correspondería con el gótico como un periodo cultural general, y ya lo vamos a ver en un par de diapositivas, por qué exactamente en ese momento y por qué en el auge de lo que sería la iluminación de los manuscritos. Y también vamos a ver qué tiene que ver con la iluminación de los manuscritos. La iluminación no es otra cosa que la gráfica que acompaña el texto. Esto que estamos viendo es un texto que refiere a algunas historias
propias de la mitología más romana y de la historia más romana, y hace referencia a uno de esos personajes, como Laconte. No me pregunten quién cuerno es, porque no tengo la más mínima idea. En todo caso, habría que preguntarle a Dolina. Este tipo de texto se armaba con un cuerpo de texto justamente manuscrito, escritos a mano, con algún tipo de instrumentos que eh, hoy lo podríamos encontrar, digamos, este tipo de caligrafía o de ejercicio con las típicas plumas, pero en ese momento eran cáñamos recortados, muy parecidos a los que se usaban en la antigüedad con la escritura cuneiforme, que luego empezó a usarse también con pintura sobre papiro y o sobre pergamino, depende del tiempo, depende de la época. El papiro, aquel original método para la fabricación de soporte de escritura inventado por los egipcios a partir de la planta del papiro, empezó a reemplazarse paulatinamente por el pergamino, que se hacía a partir de la piel de oveja o el cuero de ovejas. Es más, se hace un cálculo de que lo que un libro manuscrito más o menos llevaría sería alrededor de la piel de 300 ovejas. Un libro grande, digamos. Eh, ¿Cómo se conseguían los colores? Los colores se conseguían a partir de algunas técnicas un poco complejas. Por ejemplo, el azul que se ve aquí en el cielo y en estas piezas que son a modo de pedestales o algún tipo de espacio para guardado, se conseguían a través del lapislázuli. El lapislázuli es un mineral que venía de Extremo Oriente y que se traía hacia Occidente, lo que encarecía muchísimo eso. Distinto de otros pigmentos como el rojo, que se podían obtener a partir de algún tipo de óxido o algún tipo de eh, elemento natural molido, como podían ser algunas flores o algún otro tipo de cosa mucho más accesible. Por eso, por lo general, uno encuentra mucho la tonalidad de los ocres, porque ese tipo de colores de, o de coloraciones a partir de lo que era justamente los óxidos, era mucho, construían estos libros. Los libros se construían, bueno, después vamos a hablar de las letras en particular. Los libros se construían a partir de tres personajes, o tres profesiones, o tres oficios. Uno era el que comandaba, digamos, que vendría a ser como una especie como de diseñador jefe, al que se lo llamaba scritori en latín. Convengamos en una cuestión que no hemos aclarado, pero todos los libros producidos en Europa en aquella época se escribían en latín, durante todo el medioevo, durante todo ese milenio que correspondía desde la caída del Imperio Romano hasta, digamos, el descubrimiento de América o la aparición de la imprenta, todos esos 10 siglos, todos los libros se escribían en latín. Ya vamos a avanzar un poquito más para saber quiénes eran los que escribían, que se sabe, ya por tradición histórica, ustedes lo sabrán desde la escuela, que quienes se encargaban de la escritura de esos libros eran los abades, los monasterios, no el abad, sino el abad era el jefe, pero todos los monjes. Aparte de esa función de escritor o de scritori, había un copisti o copista y un iluminador. El escritor era quien hacía como el diseño general de la publicación. Muchas veces se ocupaba de varias publicaciones al mismo tiempo porque manejaba un escritorio, un lugar para escribir, generalmente en los monasterios. Prácticamente de manera única en los monasterios, al menos en Europa, al menos en Occidente. El copista era el que a partir de un borrador o un manuscrito mucho más justamente en borrador del escritorio, hacía la copia final. Era el caligrafista, el que se encargaba de la pieza completa. Para hacer un manuscrito de
unas 200 páginas, un copista podría estar fácil entre 4 y 5 meses trabajando. Eso era lo que demoraba la factura de un libro manuscrito. Finalmente estaba la figura del iluminador. El iluminador era quien graficaba, también a partir de la sugerencia o la indicación del escritor y como jefe. Esas tres funciones, en el momento de la llegada de la imprenta, van a ver cómo se multiplican para lo que es la factura de libros. Hasta este momento, la caída del Imperio Romano, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? Alguien que me diga, que prenda el micrófono. Se escucha Perfecto. bien. Bueno, me quedo más tranquilo. Mejor así no me ven la cara. ¿Qué ven la carita dibujada ahí al costado? Se ve ese logo blanco, que es la cara en una silueta. Bien. Mejor. Así tengo cara una sola congelada. Bien. Desde la invención del alfabeto, recuerden que la semana pasada hablamos de esa progresiva modificación y reformulación de los alfabetos hasta llegar a lo que sería la letra capital, la capitalis monumentalis, que era la que usaban los romanos y que en Occidente empezó a utilizarse casi de manera unánime. Era el único tipo de letra. Durante mucho tiempo fue el único tipo de letra. Pero con la caída del Imperio Romano empieza paulatinamente en esa digregación de Europa a existir muchas, y mucho más con la aparición del formato códice, como les decía, muchos escritorios. En cada abadía había escritorios en donde se copiaban las obras, fundamentalmente las clásicas, las que venían de la tradición clásica, de lo que era la ciencia griega y la romana. Entonces todo se escribía en mayúsculas, absolutamente todo se escribía en mayúsculas, no existía la minúscula, salvo a partir de justamente esta progresiva modificación de los alfabetos, como en este caso estamos viendo estas que se llaman semiunciales. ¿Por qué se llaman semiunciales? Quizás debería haber mostrado primero las unciales, que las vamos a mostrar después, lo que pasa es que son posteriores. Empieza a aparecer un tipo de letra, la uncial, que es una letra mucho más redondeada, no es tan tajante y tan cortante como la capitalis monumentalis que veíamos de los romanos, que estaba hecha justamente como para poder ser cincelada en la piedra. Acuérdense que habíamos dicho eso. La minúscula, como la conocemos hoy, empieza a aparecer justamente como una uncial, esta letra que se redondeaba, que se fileteaba de un modo mucho más fluido, casi como encontrando, como claramente se puede ver acá, una conexión entre esta X y esta Y, o entre esta F y esta I. Empieza paulatinamente, la I no tiene punto, porque todavía guarda esa configuración de letra mayúscula, digamos, sin punto, sin una diferenciación por ese lado. Es una pequeña progresión que va paulatinamente aproximándose a otro nuevo tipo de letra que es el minúscula. La minúscula entonces aparece en esta época más o menos, en el siglo VI. Estas son las unciales. Como son posteriores, yo las puse después, pero en realidad aparecen primero. Primero las unciales y después las semiunciales. Como les decía, las unciales lo que intentaban era una fluidez mayor, si se quiere, funcionalmente la búsqueda de una manera de construir la letra de manera mucho más rápida, más práctica, a la hora del escrito sobre el papel o sobre el papiro o sobre el pergamino. Papel todavía en Europa no hay. Es una búsqueda natural para aquellos que empezaban a escribir estos libros manuscritos. Es una búsqueda natural de aproximación a una letra más rápida. Esa era la búsqueda. Los libros iluminados tienen, digamos, muchas componentes, un poco de mezcla entre lo que era la vieja tradición de la Roma antigua con
estas nuevas tradiciones que empiezan a aparecer en esta Europa digregada. Todos los libros manuscritos obviamente tenían que ver con una función religiosa, digamos. El texto se producía con una función religiosa. Hay muchos lugares en Europa en donde, por esta cuestión de la digregación después de la caída del imperio, existían como mucha fluidez cultural. Pueblos que ocupaban otros pueblos, guerras internas entre distintos reinos. Pero hubo un caso que fue el de los celtas en Irlanda, en lo que sería la zona norte de lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña, el Imperio Británico en su parte central o insular ahí, o peninsular, digamos, del archipiélago británico, en donde se produjo un aislamiento cultural que permitió el desarrollo de un tipo de libros mucho más homogéneo, mucho más coherente, con un objetivo un poquito más común. Este es el caso del libro de Dorrough, no sé si lo estoy pronunciando bien, en algunos lados lo encuentro con D-O y en otros lados con D-U. Estamos hablando de mediados del, casi finales, ¿no? Más pasado mediados del siglo VII, después de Cristo. Y tiene mucha componente de la abstracción estética de los celtas. Hay una mezcla entre toda la corriente cristiana que empieza a fluir por toda Europa después de la caída del imperio con mucha más fuerza, y lo propiamente fundamental de ese pueblo, digamos. Hasta digamos, la ocupación final de todo ese territorio por parte de los vikingos, pero eso va a venir más adelante. El libro de Dorrough es un lindo ejemplo como para ver eso. Recién veíamos el Evangelio según San Mateo, si mal no recuerdo, y este es el según San Marcos. Fíjense en una estrategia interesante, que es, dentro de todas las herramientas que yo les estoy mostrando de lo que es la comunicación visual en la historia, una de las que se pueden utilizar con mucha, digamos, con resultados bastante interesantes en lo que es la comunicación, de lo que puede ser un panel, un flyer o algún tipo de cosas, que es la jerarquización del texto. Aquí aparecen varios elementos. Primero, la letra capital o la letra inicial. En este caso hay como una mezcla, y no se sabe si es una N o una I. Según el texto es una I, pero la referencia que yo encontré en el MEX, porque esta imagen está sacada del libro del MEX. Pero hay un riquísimo desarrollo de una letra que es la inicial de un texto que el autor, digamos, el iluminador del texto, quien se encarga de la letra inicial, también se encarga de las primeras partes del texto. Porque se ve aquí un progresivo achicamiento de los renglones, como para no generar un conflicto tan directo y tan brusco entre lo que es el tamaño de la letra normal del texto y la primera inicial. Ese gesto, ese trabajo de progresivo, achicamiento, le da a toda la composición de la página una proporción bastante agradable, digamos, y una facilidad en la lectura, que de otro modo sería como mucho más difícil, porque con el desarrollo que tiene esta inicial, por ahí se prestaría a confusión de cuál es el renglón de inicio, independientemente de que uno tendería obviamente a el primero, pero también podría ser el más cercano a la base de la letra. Entonces hay todo un trabajo gráfico de progresiva acomodación o acomodamiento, no acomodación, de todos los renglones para terminar haciendo un texto mucho más legible. Ustedes dirán que tiene de legible. Fíjense, este es un lindo caso como para ver el desarrollo del texto de lo que son las unciales, ¿sí? Está escrito todo en unciales, todo en esa letra redondeada. Si quieren, a la uncial la pueden ubicar históricamente como un antecedente, un consecuente de la capital y un antecedente de la gótica. O sea, está como a mitad de camino. No llega a ser una gótica, pero tampoco es una capital.
empieza a recorrer ese camino de la progresiva fluidez o fluidificación del texto. Los evangelios de Lindisfarne, o Farm, no sé cómo será, que son un poquito posteriores, porque recién con el libro de Durrow estábamos hablando de 680, acá casi 20 años después, están como marcando lo que sería el apogeo de ese estilo celta en la escritura, en la factura de los manuscritos iluminados. Fíjense en lo que es esta tapa, esta página de separación o tapa del texto, que es realmente fabulosa. Mucho de esto que estamos viendo acá es lo que luego se va a repetir, por si no lo recuerdan, pero después lo vamos a ver la semana que viene, a mediados del siglo XIX, con toda la obra de los Arts and Crafts. Cuando Morris, cuando McMurdo, que eran de los que más conocemos, más se dedicaban al diseño editorial, hacían justamente diseño editorial para las imprentas, que ellos mismos regenteaban a veces dentro de sus mismos gremios, hacían este tipo de cosas, muy inspirados en toda esta época de la historia, en el medioevo. Esto de los Lindisfarne es como les decía, es el apogeo, el florecimiento máximo de este estilo celta. ¿Mm? Las herías, ¿por qué dice aquí las herías? Son todo este trabajo que supongo que será una castellanización de algún otro tipo de palabra en inglés que yo no conozco, los textos ya los he visto traducidos, pero tienen que ver con un juego con lazos, justamente, con colección infinita de lazos que van justamente entrelazándose en dibujos de una complejidad que uno dice, claro, ¿cómo no van a demorar 4 meses en hacer un libro de 200 páginas? De todos modos, recuerden que el iluminador tenía tiempo para hacer esto porque el copista tenía muchísimo tiempo para hacer página a página. Hay testimonios que hablan de propios escritores, de propios copistas, que decían que era un trabajo verdaderamente agotador, que el escritor, el copista no veía la hora de llegar al punto final del texto, que era verdaderamente como un alivio. Inmediatamente pensaba con otro, pero porque ahí no había vuelta atrás, no hay control Z, digamos. Si se equivocan, probablemente tengan que hacer la página nuevamente, toda completa. Hay algunos casos de manuscritos en donde hay correcciones o tachones, pero son poquísimos. Por lo general era un trabajo verdaderamente preciso, de una precisión increíble y de una belleza como la que podemos ver, al menos a mí me gusta. Todas estas entonces redes, todas estas mallas gráficas se llaman lacerías y eran una manera de ornamentar por un lado, pero ilustrar también por el otro algunos... sí, acá no sé si me están metiendo algo en el chat. Acuérdense que prefiero que me prendan el micrófono, porque el chat no lo veo. ¿Alguien preguntó algo? ¿O alguien está pidiendo entrar? Ah, capaz que alguien está pidiendo entrar. Bueno, salgo de acá, y veo. A ver. Matías. Hola, Mati. Perdón, pero estaba presentando, así que por eso no veía. Bien, volvemos de nuevo entonces. Sí, ya sé que estoy presentando, no me avises. Bueno. Libro de Kells. Ah, perdón, me estaba olvidando de un dato histórico, porque yo decía que este era el apogeo del estilo celta. Y había hablado antes de la invasión de los vikingos, porque es más, particularmente este libro, se salvó en la invasión de los vikingos porque los copistas se lo llevaron hacia otro territorio, digamos, escaparon con todo el material y se pudo terminar. El libro de Kells es otro ejemplo interesante, ya estamos cerrando acá
lo que sería el siglo VIII y arrancando con el IX, en este caso con una gráfica, iba a decir animalizada, que sería como zoomórfica, de los 4 evangelistas, en donde a cada uno se le ha elegido un animal representativo. Hay águila y no sé, todos tienen alas acá, así que, pero hay también pinta como de serpiente o alguna cosa así. No creo, porque es un animal diabólico. No me acuerdo de exactamente cuáles eran los. Este, sí, Profe, la descripción de los ángeles del Viejo Testamento los demostraba así, como personas que tienen alas y cabezas de sí, animales. no, pero, Los del Nuevo Testamento son los que conocemos ahora. sí, pero estos son los 4 evangelistas: son San Mateo, San Marcos, San Lucas, y de cuál me estoy olvidando. Lucas, Marcos, Mateo y ya me voy a acordar. Esos son los graficados acá. También fíjense, hay quizá una estructuración un poquito más definida, casi arquitectónica, de todo un marco que permite un realce, digamos, de las 4 figuras, más que lacerías, o en todo caso son lacerías pero recortadas, porque son como porciones de lacerías que van como marcando las esquinas sin una continuidad total, digamos, está como bastante fragmentado. De todos modos, lo que nos llega a nosotros son, digamos, resabios de lo que puede haber sido originalmente esto. ¿Por qué a los ilustradores se los llamaba iluminadores? Porque se trabajaba mucho con la iluminación a partir del dorado o del plateado. Todo lo que se ve casi cercano al blanco, o obviamente lo que se ve dorado, a veces, por lo general, se trabajaba con oro o con plata, lo que obviamente encarecía también muchísimo el manuscrito. ¿El oro de qué manera se trabajaba? Muchas veces se molía el metal y luego se lo mezclaba con alguna pasta o algo que lo hiciera más maleable o más manejable para poder ser aplicado sobre el pergamino. Pero la más útil de las maneras, porque si no así quedaba de modo granulado, muy áspero al tacto. Directamente se lo hacía a partir del oro sólido, se lo martillaba de manera de ir sacando películas. No sé si han visto cómo se lamina el oro en esos casos. Se trabaja con el metal sólido, a martillazo se le va sacando como pequeñas películas que se iban pegando o agregando al papel, en este caso al pergamino, con algún tipo de adhesivo, que también es interesante como técnica. Lo que estamos viendo en el libro de Kelsey, en este caso la página de los evangelistas, y en este caso una letra inicial, que aquí ya no acompaña el texto, sino que es directamente una página entera, que seguramente irá acompañada de otra página de texto que podrá complementar el inicio de ese relato. Fíjense en la forma del uncial, da un poquito más geométrica, más cuidada en cuanto a la proporción, al tamaño y al dibujo. Aquí en el libro de Kells, lo interesante también es mirar lo riquísimo de las iniciales, en este caso prácticamente de cada párrafo. Fíjense la riqueza enorme. Justamente el MEX dice ahí en el libro, hablando de eso, háganme acordar de que ya les he compartido el Müller-Brockman, pero tengo el MEX por ahí, lo he encontrado, así que sería interesante que lo pudieran tener. Tiene como 300 megas, así que vamos a ver cómo lo podemos compartir, si lo podemos compartir a partir del blog de historia, del WordPress de historia. Pero comenta MEX en el libro que prácticamente todo el desarrollo del libro de Kells tiene esta característica de tener una letra inicial distinta para cada uno de los párrafos, lo que le da una riqueza de cientos de tipos de letras iniciales, todas diferentes. Fíjense en el trabajo enorme y riquísimo, en este caso, casi atando una con otra, engarzando una con otra. No me pregunten qué letra es porque encima no leo latín, así que menos que menos. Bueno,
Supongo que recordarán que, digamos, allá por mediados del siglo VIII, un poquito antes, nace el que un poquito después sería, no me acuerdo cuándo es coronado exactamente Carlomagno por León III. Bueno, Carlomagno fue una figura que intentó reunificar políticamente a todo lo que fuera el Imperio Romano Antiguo, en lo que se dio en llamar el Sacro Imperio Romano. El Papa de ese entonces, León III, como les decía, lo corona emperador. Y una de las cosas que ha quedado para la historia de la comunicación visual particularmente es un tipo de letra a la que se llamó minúscula carolingia. Un poco evolucionando a partir de lo que eran las semiunciales, empieza a aparecer una letra que de a poco va a ir progresivamente trazando el camino para lo que luego van a ser el tipo gótico. Sí, alguien Profe, abrió el micrófono. sí, ¿Alguien le quería contar, ¿se me escucha bien ahí? ¿Lula? Sí. Sí, se te escucha perfecto. No sé si habrás ido de la mano con la evolución que mostró recién de que la primera letra inicial de cada párrafo era como más protagónica que la otra, pero en el canto gregoriano, el canto gregoriano que era el que hacían los monjes, en un principio, cuando ni siquiera se escribía, era como una melodía y una serie de palabras y no estaba como bien claro qué sílaba iba en cada nota. Cuando se empezó a hacer esa diferencia, se remarcaba la primer letra de la frase musical para que se entienda que ese texto pertenecía a esa melodía y no a la siguiente. Debe haber sido, Lula, en esta época, primero por la contemporaneidad del canto gregoriano y aparte porque se corresponde más con lo que sería, sí, alta y baja edad media, y aparte porque la notación musical aparece ya a fines de la Edad Media, lo que sería la notación musical tal como la conocemos nosotros. Así que sí, es muy probable que haya tenido que ver con eso, con una estrategia también interesante como para remarcar las sílabas para el cambio de nota. Está buena, ¿no? No lo conocía, no lo conocía el tema. Me encantó el aporte de Lula. Gracias, Lula. Yo te digo Lula, como te decía, en una de esas te dicen Lucía, qué sé yo. Ahí mandé una fotito al grupo para que la vean después de una partitura de un canto gregoriano. Genial. A mí y lo voy a incorporar para próximas revisiones de esto. Bueno. Bien. ¿Por qué estamos acá con el Evangelio según San Marcos del 800? Bueno, quizás porque sea como una especie de transición, sí, ya sé por qué lo estoy mostrando acá, pasa que ya ni me acuerdo. Es una especie de transición, fíjese cómo acá el escritor va un poco combinando en esta época, ya estamos, como le digo, cerrando el siglo VIII, casi arrancando el IX, pero tiene la letra capital para lo que sería ese primer renglón que va directamente vinculado a esa letra inicial, y las unciales abajo. O sea, hay como una mezcla. No deja todavía de ser romana la manera de escribir y empieza a ser más medieval, más europea. A mí me parece que debe estar queriendo entrar el Fede. Bueno, voy a tener que cortar acá. Se me ha escapado. Si quiere entrar. ¿Entró? ¿O no, che? Bueno. Avisen cualquier cosa. Sí, ya sé que estoy presentando. Cada vez que hago esto me va a decir que estoy presentando. Bueno, hermoso caso de iluminación de manuscrito que está contando acá el tema del laberinto sobre Job. Yo he leído el libro de Job y no me acuerdo de ningún laberinto en particular, pero fíjense en algunos elementos. Acá estamos agarrando lo que es el siglo X. Fíjense
en la lacería acá, que tiene un diseño muy, muy bello y muy particular. Siempre la presencia de la cruz, ¿no? Estamos hablando de libros religiosos, y la presencia del símbolo de la cruz con distintos formatos está absolutamente presente, siempre. Este laberinto en particular tenía que ver también con el texto, fíjense. El texto, que probablemente sea en forma de laberinto y esté simplemente contando el libro de Job, nada más, tiene un desarrollo que va desde arriba hacia abajo, pero también hacia los costados, un laburo increíble para lo que es la continuidad de ese relato. No sé, yo no me he puesto a leer en detalle, pero debe ser una cosa verdaderamente tortuosa ponerse a diseñar lo que sería toda esta página. Para mí una de las iluminaciones más bellas. Y esto, que es un poquito posterior, ya mediando lo que sería el siglo XI, los 4 jinetes del Apocalipsis. Hay muchas versiones. Hay una muy conocida también de Alberto Duruero, el alemán, ya más en el siglo XVI, y esta de autor anónimo, que también está mostrando lo que sería la guerra, el hambre, la peste, y se me está escapando, la muerte. La muerte. 4 figuras que han aparecido reiteradas veces, en reiteradas oportunidades en toda la literatura mundial, fundamentalmente en Occidente y en Medio Oriente también, desde la aparición del Apocalipsis como libro. El Apocalipsis fue un libro de gran presencia, fundamentalmente en el medioevo, y mucho se dice por el tema de la oscuridad del medioevo, esa cosa que es tan relativa hoy desde nuevas visiones de la historia. En realidad el Apocalipsis estaba presente por cierto temor generalizado a la muerte y a lo que venía después, digamos. Que en el Apocalipsis hay como cierto relato de lo que es al menos el fin de los tiempos. Mucho más en esta época, porque en el Apocalipsis hay una referencia al año 1000, como muchísimas de las referencias bíblicas y de muchos de los libros sagrados tienen estas especies de metáforas numéricas, digamos. Cuando se habla de 1000, siempre me acuerdo de un conocido pasaje del Nuevo Testamento en donde Jesús habla de 70 veces 7. El 7 para este tipo de culturas representa el infinito, digamos, o un número muy alto. Si uno dice 70 veces 7, está haciendo referencia a un número verdaderamente inalcanzable, inconcebible. Referencia del año 1000, entonces, alrededor de este cierre del ciclo, que fue el siglo X y el comienzo del siglo XI, hay muchas más referencias al Apocalipsis que hacia otros libros. De hecho, muchas veces se escribía con esta dificultad que existía para la escritura de toda la Biblia completa, solo el Apocalipsis. Más allá de que no hacía mucho tiempo que se había decidido por los 70 libros. Bien, la hermosa presentación de los 4 jinetes. El cuarto ángel, una figura de la que hacía referencia recién a Andrés, o Agustín, digo, o no, hacía referencia a la del Antiguo Testamento, ya me olvidé. Fíjense, una linda manera de trabajar con el texto inicial, en este caso con frases completas. Hay toda una referencia astronómica al comportamiento justamente del Sol y de la Luna en función de sus ciclos, la presencia de el águila acá volando, y a esta figura con también algún carácter mágico, digamos, con sus alas, un ángel evidentemente, con el dominio de todas estas variables, pero los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Ahí, los pies bien puestos en la tierra, hay como una segunda instancia, lo que sería nuestro cielo terrestre o el aire, y finalmente lo que sería el firmamento, con toda la presencia de sus cuerpos. Una de las cosas que aparecen como interesantes y que a mí me gustaría también que ustedes vayan
observando y señalando como herramientas de comunicación interesantes de reproducir o de replicar, más allá de que lo hagan y de que se haga normalmente y que se haga actualmente. Es el tema de estos emblemas o de estos pequeños objetos portadores de significado, portadores de mensaje. Había algunos más institucionales, si se quiere, como esta pieza bracteada de mediados del siglo XII, ahí con Alberto el Oso, con su figura ahí representada entre dos torres, como en su castillo, con toda esa imagen de defensa, evidentemente en pleno funcionamiento a partir de Carlomagno y de ahí en adelante, de todo lo que era el sistema feudal, hasta todavía estamos rayando ahí lo que sería la Alta Edad Media, o el final todavía no hemos entrado en la Baja Edad Media, en donde empieza a decaer el sistema feudal en pos de una urbanización cada vez mayor. Aquí todavía la figura del señor feudal es importante, entonces es importante mantener la autoridad con su presencia, gráficamente. En esa época era muy raro ver al señor feudal. Si yo era un simple trabajador de la tierra que tenía la suerte, entre comillas, de poder ser defendido por los ejércitos del señor feudal, dueño de esas tierras, a partir de mi trabajo yo aportaba para eso, para la causa, inclusive para el financiamiento de las cruzadas, para la recuperación de Tierra Santa y todo lo que sabemos, pero eso no lo veía el señor feudal. Era muy raro verdaderamente. Entonces la presencia podía ser indirecta a partir de este tipo de objetos. Esto me trae a la memoria una, no quiero decir mala película, pero al menos una película que históricamente por ahí no se ajusta, más allá de que se basa en un libro de ficción como el de Robin Hood. Todavía hay discusiones si en realidad fue un personaje histórico o no. Pero hay una versión con Kevin Costner en donde al final de la película aparece justamente el dueño de todo ese territorio, el rey, personificado por Sean Connery, que lo hemos perdido hace poquito. Siempre estaba la figura del rey presente en los diálogos de la película, pero no aparece. Es más, la aparición de Sean Connery es sorpresiva. Eso me parece interesante de cómo se manejó en la película, porque nunca se lo nombra, ni siquiera está en el reparto al inicio de la película. O sea que uno nunca sabe que va a aparecer Sean Connery hasta el final de la película, que es una sorpresa. En aquella época debe haber sido algo parecido, digamos. La figura del rey era más una especie de entelequia, de abstracción, de persona que nadie vio, nadie conoce, nadie ha tenido la posibilidad de compartir con él un encuentro. Bueno, este tipo de objetos, como el que se ven a la izquierda, servían a modo de sucedáneo del monarca. Lo que se ve sobre la derecha tiene que ver con otra actividad típica del medioevo, una práctica que los musulmanes también tomaron en su cultura, porque ellos tienen también la obligación de una peregrinación a la Meca, por lo menos una vez en la vida. El cristianismo también tenía esos mandatos implícitos, no tan explícitos, pero implícitos, de poder visitar algún lugar sagrado en algún momento de la vida. No es como ahora que yo me tomo un tren rápido, que acá en Argentina no hay, pero me puedo tomar un avión o un bondi con semicama o cama, y a lo sumo en un día y medio estoy en la otra punta del país. Para visitar, qué sé yo, la Basílica de Luján estoy en una noche, o para, no sé, cualquier otro lugar así de cierta sacralidad para el cristianismo que se le pueda ocurrir aquí en Argentina. Las misiones jesuíticas, que ahí sí estoy un día y medio, digamos, 2 días viajando. No, había que ir a pata, y caminando significaba muchísimo tiempo. Ese tipo de esfuerzo valía, o sea, ¿cómo no me sale la palabra, cómo yo validaba ese viaje frente fundamentalmente a mi familia o a mis amistades? Con un souvenir, un emblema. Los peregrinos podían adquirir solo en aquellos puntos, seguramente habrán aparecido algunas falsificaciones, pero solo en aquellos puntos de gran sacralidad, este tipo de emblemas, este tipo de souvenir, y era lo que yo guardaba como un gran tesoro,
este tipo de anillitos es justamente para colgarlos, para llevarlos en el pecho. Piensen en esto porque no es otra cosa que lo que hoy nos ocurre cuando, por ejemplo, vamos a una feria y nos podemos traer a veces una lapicera con el isólogo de algo, que yo guardo. De hecho, yo tengo varios lápices que me han traído de regalo durante mucho tiempo. Tengo uno del Museo de Gaudí, tengo otro que me trajo la Fabia Augusto, tengo una lapicera que me trajo Mabel, del Club Barcelona. Y yo el fútbol no le doy bola, pero tengo la lapicera del Club Barcelona, con una linternita. Son pequeños objetos depositarios de una gran significación porque vienen de un punto en particular. Bueno, en la época de la peregrinación eso tenía un gran valor. Hoy, desde el punto de vista del diseño, eso tiene simultáneamente el valor funcional, el valor simbólico, a veces puede ser el valor de gadget, como en el caso de la lapicera del Club Barcelona. Bueno, el Duce, o no sé cómo se pronunciará, Apocalipse, de mediados del siglo XIII, o pasado mediados del siglo XIII, ya empieza a tener una primera aproximación a lo que va a ser la tipografía gótica. De las unciales empieza a trabajarse con un tipo de letra mucho más vertical. Yo acá tenía pensado ayer, mientras repasaba y rearmaba la clase, si les ponía alguna imagen arquitectónica como para tener referencia. Recuerden que el gótico es un periodo de la historia que se corresponde con justamente el inicio de la Baja Edad Media. Justamente estamos hablando de esta época, siglo XIII y XIV, quizás parte del XV también en algunas partes de Europa, en donde el Renacimiento empieza a llegar de manera más tardía. Pero no importa, vamos a apelar a la memoria vivencial que tienen todos ustedes, porque seguramente han caminado por ahí la zona de lo que era la cárcel de mujeres, el Buen Pastor. Pegado al Buen Pastor está la iglesia de los capuchinos, ¿sí? Digo bien. En un neogótico interesante de ver como justamente un ejemplo de lo que se construía en Europa como catedral. La letra gótica se armaba a partir de, todo el texto se escribía a partir de primero las verticales y luego se iba uniendo el resto del texto, se iban completando las letras. Por eso le da una homogeneidad, le da una masividad, una característica de texto compacto, de cuerpo de texto tan compacto. Tan importante fue que siglos después, con la aparición de la imprenta, se sigue manteniendo esa estructura, en este caso de 2 columnas. Hay acá una característica interesante en la página esta del Duce Apocalipse, que es la falta de la inicial. Aquí es donde se ve claramente esta diferenciación de funciones de la que hablábamos. Por un lado estaba el escritor, por otro lado estaba el copista, y por el otro lado el iluminador, que tuvo tiempo suficiente como para hacer el dibujo, probablemente haya sido un iluminador para esto y otro específico para las iniciales, que aquí no hizo tiempo para hacer. Según las referencias de Meck, son muchas las páginas que no tienen iniciales. Se habla a la hora de criticar, digamos, en el sentido amplio o positivo de la palabra crítica o del verbo criticar, de una estructura tipo textura, en el caso del texto gótico. Porque es como realmente, si uno, para los que cosen ahí, si Caro me permite, porque yo voy a decir una burrada, pero alguna vez he cosido alguna parte de mi ropa rota o descosida, y en el acto de coser es como que las líneas aparecen y desaparecen, porque yo voy
primero la aguja aparece de un lado de la tela y luego aparece del otro, y luego aparece de un lado y luego aparece del otro. Ese tejido, esa costura, esa textura, es la que de algún modo empieza a representarse visualmente con el dibujo de la letra gótica. Una de las características del gótico fue que empezó a transformarse paulatinamente en un tipo internacional, o en un tipo general de toda Europa. Después, particularmente, más allá de Occidente, no existía, digamos, en esta época, otra acción, digamos, porque los chinos escribían en función de sus signos, de sus 5.000 signos, y los árabes con su tipo de letra. Así que en todo Occidente, todo lo que era Europa, se escribía con este tipo de letra. Fue desplazando ya total y definitivamente a lo que era la capitales monumentales. Aquí, en el salterio de Ormsby, o no sé cómo se pronunciara, estamos cerrando lo que es el siglo XIII, se puede ver esto que decíamos de la verticalidad, y se puede ver otra cosa que gráficamente es interesante. Si ustedes recuerdan, esto de lo que hablábamos de la verticalidad en el gótico, tiene que ver con una mirada hacia el cielo, una mirada hacia Dios, por una presencia en la cultura enormemente fuerte de lo que es la religiosidad, el tema de la mirada hacia el cielo. Si se fijan, todas las pinturas góticas, las representaciones gráficas de la figura humana en el gótico, como puede advertirse en estas dos que están abajo, en esta de aquí, o cualquier pintura que ustedes recuerden, van a ver que son lánguidas, flacas, muy estilizadas. La gordura estaba muy mal vista en el gótico, desde el punto de vista estético, porque hacía referencia a una persona de vivir ligero, cuando en realidad el objetivo del hombre en el mundo, de la mujer en el mundo, era sacrificarse, al punto de comer poco y estar flaco, porque no me interesaba la comida, a mí lo que me interesaba era ganarme el cielo. Siempre la mirada estaba hacia arriba, siempre hacia el cielo. Por eso remarcamos esto de que en la letra gótica está marcada fuertemente la verticalidad, y por eso traíamos la referencia de los capuchinos, porque es una arquitectura que empieza a apuntar hacia el cielo. Todas las ventanas, las puertas, las estructuras espaciales, las estructuras propiamente del edificio, todo apunta hacia el cielo. Todo es vertical, todo mira hacia arriba. A diferencia de lo que pasa en el Renacimiento. Recuerden de las historias del secundario, nosotros no lo vimos en nuestra historia porque no tenemos tiempo, aunque deberíamos darle un poquito de tiempo a esas cosas, pero el interés del humano, el interés del hombre, empieza a reorientarse hacia la cuestión más terrenal, hacia la cuestión más humana. Ya Dios deja de ser tanto el centro y empieza a ser mucho más centro el hombre. Por eso una de las piezas gráficas más representativas de esta época es el hombre de Vitruvio, de Leonardo. Es esa figura que aparece con brazos abiertos en dos posiciones simultáneas, inscriptas perfectamente en un círculo y en un cuadrado. Ese es el hombre de Vitruvio. Es un hombre, es un ser humano. En este salterio de Ormsby estamos hablando de, sí, un poquito por ahí, alrededor de 200 años, 2 siglos antes de Leonardo. Sin embargo, paulatinamente la cultura empieza a bajar la vista del cielo hacia las cuestiones más terrenales. Fíjense cómo el iluminador en este caso se ocupa de una cosa tan, entre comillas, mundana como puede ser un matrimonio entre un criador acá, un cetrero, digamos, un criador de aves de rapiña, y una doncella que quiere, está pidiéndole ahí el anillo, observado por un demonio acá, por una especie de personaje travieso. Hay una referencia aquí de gato y ratón, como de alguien que es casado por otro, digamos, o por otra, depende de cómo se vea.
si es el cetrero el que caza a la doncella o la doncella el que caza la que caza el cetrero. Y en el gráfico de arriba, en la coronación de esta página, con esta lacería tan bella, hay unas figuras ahí bastante tortuosas y raras, digamos. Es un hombre con cuerpo de caracol y un búho con cuerpo de caballo, o con medio búho, medio caballo. Bueno, esto va marcando también algunas otras cuestiones que tienen que ver con, voy a saber qué, si brujería o qué. Pero estamos hablando de un texto religioso que, sin embargo, gráficamente hace referencia a cosas hipermundanas, supermundanas. Y aparece también en el medioevo como elemento importante para la comunicación visual. Y esto ya sí lo hemos mostrado en nuestras clases de historia del diseño industrial, que es la aparición del escaparate, la aparición de la vidriera. En esta época, aquí estamos hablando del siglo XIV, o sea, entre el 1300 y el 1400, se está mostrando particularmente en Nuremberg, en Alemania, a un fabricante de espuelas. Pero lo que está mostrando es justamente eso. En la progresiva urbanización que se iba produciendo en Europa, este paso de aquella estructura feudal en donde todo el mundo vivía en el campo y trabajaba para el señor feudal, se empieza a producir una progresiva urbanización, una construcción de ciudades cada vez más grandes, los pueblos iban creciendo, e iba creciendo esa clase que luego va a desarrollarse durante todo el periodo moderno hasta la eclosión en las revoluciones, que es la burguesía, la clase de los comerciantes. La clase de los comerciantes y de los artesanos, que en esa época estaban condensadas ambas funciones sociales en una sola persona, que era la que fabricaba y al mismo tiempo vendía. ¿Qué empieza a aparecer como elemento de comunicación? El escaparate. El taller empieza a abrir sus puertas. Esta cosa que uno ve en la ciudad cuando va a comprar un sándwich de miga por ahí que dice fabricación a la vista. ¿Por qué? Porque en el sándwich de miga tiene como cierta importancia que uno vea si la gente tiene barbijo, no por la pandemia, desde siempre. Tiene barbijo y tiene guante a la hora de preparar una cosa que es tan importante, que guarde, digamos, características de limpieza. Por ahí no nos importa tanto si el choripán que nos prepara no sea tan a la vista, aunque por lo general lo es. Pero si vamos a un McDonald's, hay cosas que se ven y cosas que no tanto, pero por lo general ese tipo de cosas está a la vista. Bueno, ese mismo concepto nace allá por el siglo XIV, de mostrar lo que se hacía, de acercar la fabricación y el producto hacia el cliente. Eso es fundamental desde dos puntos de vista. Desde el histórico, porque eso es lo que está mostrando cómo nace esta estrategia de comunicación o de publicidad o de visibilidad del producto, y al mismo tiempo es una estrategia en el momento histórico ese de competencia con el resto de mis colegas, digamos. Yo había pensado durante mucho tiempo que la calle con los artesanos, digamos, la calle destinada a determinado tipo de artesanía había sido justamente en esta época. Y en realidad no, es más antiguo, es del Imperio Romano. Lo que sí sé es que en esta época vuelve a recrearse esta costumbre de poner a todos los talleres artesanales de determinado oficio en una misma calle de la ciudad. Entonces estaba la calle de los, en este caso, herreros o espueleros, o lo de los panaderos, lo de los trabajadores del cuero, los talabarteros, no me salía la palabra, y etcétera, etcétera. Bien, bueno. Finalmente, vamos a ver como cúspide de este trabajo de la iluminación de los libros. Yo trato de ir cronológicamente, por eso he mezclado esto de los emblemas y de los escaparates en el medio de la visión de los libros iluminados, aparte para que no veamos solamente libros y veamos un poquito de objetos también. Como cúspide, como máxima expresión, esto que veíamos en la tapa, que responde a una hermosa publicación que también da la pauta de esta humanización progresiva de la factura de libros, que el libro de las horas. Era muy común en esa época que los señores importantes, digamos, tuvieran su propio libro de horas,
que eran a modo de almanaques perpetuos, o sea, no era un almanaque por año. Yo tenía un almanaque para toda la vida, que me ilustraba cuántos días tenía un mes, en este caso el de febrero, a qué estación correspondía, acá estamos en Europa, o sea que está todo nevado, y el comportamiento de los astros también, en ese momento, el comportamiento de la luna, los ciclos lunares posibles y demás, porque no todos los años se repiten. Esto corresponde como página a lo que se llama el rico libro de las horas, o las muy ricas horas del duque de Berry, en Francia. Esto es obra de los hermanos Limburg. Los hermanos Limburg eran 3 hermanos, uno de ellos era muy amigo del duque. Acá voy a mirar el machete porque no me acuerdo el nombre de los hermanos. Paul, Hermann y Jean. Jean como del francés, o sea, Jean. Jean, que era el mismo nombre del duque de Berry. Pero en realidad el que era amigo del duque de Berry era Paul. Tuvo algún tipo de vínculo con el duque de Berry, eran geniales ilustradores que recibieron el encargo del duque de hacer este libro de horas. ¿Por qué es importante como ilustración y por qué es la cúspide de la iluminación de manuscritos? Más allá del trabajo con colores, como ya hemos visto, con lapislázuli, con óxidos o con dorados también. El sol, de hecho, se logró así. Hay una protoperspectiva. Recuerden que la perspectiva es un elemento, una estrategia técnica que para el dibujo, la representación espacial o de la realidad espacial aparece más tirando a finales del siglo XV, como estamos acá al inicio, y principios del XVI. Brunelleschi es uno de los tipos más importantes, de hecho vamos a ver una cosa ahora de Brunelleschi, en cuanto al dominio de la perspectiva y al uso para lo que era fundamentalmente fines arquitectónicos. La perspectiva, como toda técnica en la humanidad, aparece de modo progresivo. Acá claramente se ve que esta construcción espacial no responde a la perspectiva que tiene este sendero, ni la que tiene este techo, que quizás se acerque más a la del sendero. Pero hay una intención de perspectiva que va como fugándose hacia un horizonte, que va construyendo esta idea de que la figura cercana tiene mayor tamaño que las figuras un poquito más alejadas, y mucho más que las alejadas, que antes se conseguía a partir de, digamos, una posición en el espacio mucho más aleatoria, arbitraria y también infructuosa en cuanto a la representación. Entonces, acá hay un muy buen uso de la perspectiva, de la protoperspectiva, con muchos errores, sí, pero con una aproximación a lo que luego vamos a conocer como una clara construcción del espacio, al menos en simulación, en lo que es lo bidimensional. Fíjense en esta torre también. Primero por el tamaño, pero también por la fuga de sus partes. El libro de las horas tenía también en cada página, así como veíamos, gráficas del comportamiento de los astros y los ciclos lunares y solares, cantidad de días y demás, pero también una página con el santoral. Obviamente, alguna referencia religiosa tenía que tener en esta época todavía. Entonces aparecía el santoral día a día, a qué santo correspondía esa fecha en particular. No sé si tenemos algo más. Sí, el libro de enero, seguramente alguna festividad. Hay un manejo de perspectiva acá, pero un poco más tortuoso, ¿no? Nada que ver la fuga de esto con lo que podrían ser los techos o esta mesa. Pero es bastante útil. Todavía sigue con esta estética de la figura humana muy medieval, muy lánguida, muy flaca, muy estilizada. Que luego eso va a cambiar fundamentalmente en el barroco, en el manierismo, ¿no? Profe. Sí, Lula, diga. No había por ahí. No sé si sí. Se me corta, Lu. Que, bueno, en la imagen que mostró antes, por ahí había, no sé si este autor, pero algunos que usaban, entre comillas, incorrectamente la perspectiva para dar más importancia a algunos personajes que otros. Por ejemplo, el que está agachado abajo de la mesa con el perro, en la otra. Ahí la ponemos. Está a nivel proporción
mucho más chiquitito en tamaño. Sí. A lo que se refiere Lu es a la típica construcción de las escenas en el medioevo, en donde el rey, por ahí era una figura simbólicamente mucho más importante que cualquiera de los simples mortales que lo rodeaban, aunque fueran parte de su corte de su gente más cercana, aparecía como sobredimensionado. Entonces, seguramente han visto esas imágenes en donde el rey, si uno lo compara, tendría que haber medido 3 metros, o por lo menos 3 metros, 4 metros, al lado de gente que por ahí, si el rey era normal, la gente medía 40 centímetros, lo que era un absurdo. Entonces, ese tipo de desproporción es a lo que se refiere Lu con un uso forzado de una pseudo perspectiva, en realidad. No es una perspectiva, sino una manera de diferenciar importancia o jerarquía de los personajes a partir de eso. Lo mismo pasaba con las figuras religiosas. A veces hay pinturas, inclusive ya bien entrado el humanismo, en donde el niño Jesús, que se supone recién nacido, mide más de 1 metro, o sea, y está en los brazos de una virgen que no sé cómo hace para sostenerlo, pobrecita. De María, que está ahí casi sosteniendo, parece un chico de 12 años. Tiene la configuración de un bebé, es peladito, está desnudo, pero, inclusive amamantándose, pero con una desproporción. Eso tiene que ver con la importancia simbólica de la figura. Gracias, Lu. Yo les había mostrado, bueno, eso también fue otra estrategia durante el medioevo, fue el tema del aura. O sea, se le ponía sobre la cabeza del personaje principal, que podía ser María, podía ser José, o podía ser el niño Jesús, o Jesús ya grande, tenía toda el aura dorada por alrededor de la cabeza. Esa también era una estrategia como para diferenciar simbólicamente. Esto que dice Luz se puede advertir inclusive en este personaje que está sentado acá. No solo por la riqueza de su ropa, sino por el tamaño de la sabiola acá, de la cabeza. Y el que está abajo de él, el que está en el piso con el perrito, claro, de 17 centímetros. Un pobre guaso, digamos, vaya a saber qué es. Está inclusive por debajo del nivel de la mesa. O sea, ya peor no puede estar. Pero fíjense en esta otra figura, que debe ser probablemente el duque de Berry, que hasta el ropaje va por abajo de la mesa y chorrea. Son un montón las ilustraciones de los hermanos Limburg para estas ricas horas del duque de Berry. Si las ven, las pueden googlear, las pueden encontrar. Tienen una serie de detalles muy, muy interesantes. Bueno, seguir, porque si no, no vamos a terminar. No sé qué hora es. Uy, son 4:20 ya. Bueno, esto también es una estrategia de comunicación que yo he compartido mucho con ustedes en historia. Es más, es parte de la práctica 1, el diseño de su propio sello. Los sellos nacen para la figura del artesano justamente allá por la Baja Edad Media, entre la Baja Edad Media y el inicio del Renacimiento. Durante la Edad Media se acostumbraba, en parte, algunos tenían sellos, pero la práctica en sí para los gremios es más de la Baja Edad Media, en este caso de los silleros. Los silleros no son los que hacían sillas, sino los que tallaban la piedra. Es una colección de sellos de talladores de piedra alemanes del siglo XV, o sea, estamos hablando entre 1400 y 1500. Fíjense cómo se construía una trama, o varias tramas, varios modelos de trama, uno por cada renglón, y a partir de esa construcción de la trama yo podía, con esa base, hacer mi propio signo para quedar encuadrado dentro de este gremio, ¿no? Tenían como características comunes y al mismo tiempo se diferenciaban uno de otro. Me parece una estrategia muy interesante como para unificar. Esto podría aplicarse, alguna vez tuve la idea, pero no me dieron bola. No sé si ustedes se acuerdan, pero en una época, ustedes ya no estaban, ¿no? Había un sellito que yo usaba para la cátedra de historia, que era un cuadrado negro con una H blanca y una I blanca, o que podía ser de historia 1 o de historia. También usaba el mismo yo para diseño,
para diseño 3, aunque todavía en esa época era profe asistente. Y tenía como la idea de que esa matriz, u otra, no tenía por qué ser la mía, podía ser una matriz para generar todos los sellos de todas las cátedras, de toda la carrera. Que eso podría diferenciarnos de otras carreras, de que eso de la UBA o lo que fuera. Me parecía que podía ser un juego interesante para la gráfica, sobre todo para la gráfica institucional. Bueno, tengan en cuenta eso porque es una de las cosas también que mañana vamos a charlar en cuanto a lo que vamos a hacer como tarea al final, digamos. Nosotros estamos tirando con estas charlas muchas herramientas que ustedes pueden capitalizar para lo que son sus propias comunicaciones. Muchas. Esta del sello, de los emblemas, también es una. Bueno, hablando de sellos o de emblemas, este es el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, el tipo del que hablamos recién, a inicio del siglo XV. No voy a hablar mucho porque esta imagen me la pasó Juan Pablo Orozco, el profe de historia, esta mañana. Así que, la verdad que no, esta mañana, hoy al mediodía, digamos, así que no hice tiempo pero me pareció interesante como ejemplo de emblema del hospital, digamos, un hospital de niños, en la Florencia de principios del siglo XV, como decíamos, y fíjense, esta figura está presente, esto es parte de la columnata de un patio, enorme patio, que tiene muchísimo desarrollo, como un claustro, digamos. Podría haber incluido una foto del patio. Esta evidentemente debe ser la arcada que se corresponde con la entrada principal, porque está acá claramente marcado por un frontispicio y un par de columnas distintas, me parece, para todo lo que es estos arbotantes, y no son arbotantes, son unas bóvedas de doble crucería, no son términos arquitectónicos, no sé si lo estoy empleando bien, porque ya se están de una vez estas cosas. Pero fíjense, en todos los encuentros, estas pechanas se llaman esto, en todas estas pechanas aparece este emblema que es representativo de esta institución, en donde hay una figura infantil envuelta en unas vendas, referencia clara a que está siendo curado o tratado, pero en una posición de brazos que también refieren a casi una figura de Cristo resucitado o de Sagrado Corazón. Para los que sepan algo de religión o de figuras religiosas muy propias del cristianismo, del catolicismo, recordarán al Sagrado Corazón, que es una de, para mí, de las figuras más bellas de Jesús, porque el crucificado es como muy tortuoso, ¿no? Bien, un par de ejemplos simplemente de libros iluminados, pero en otra parte del mundo, en este caso Hebreos, un libro judío, en donde se está justamente contando en lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento, en este Agadá de Washington de fines del siglo XV, lo que para los judíos sería, hipotéticamente, lo que todavía no ocurrió, la llegada del Mesías en burro. Si recuerdan cualquier referencia de la historia de Jesús, cuando él entra en Jerusalén, entra a lomo de burro justamente por eso, para que se cumplieran las escrituras, que señalaban que el Mesías iba a llegar a Jerusalén a lomo de burro. Otro ejemplo, en este caso es un frontispicio, una tapa del Corán, en otra referencia. Fíjense, hay mucha similitud con las lacerías occidentales, ¿no? Bueno, no sé si tenemos algo más. No. Me debo haber olvidado un montón de cosas, porque tengo acá montones de cosas anotadas en el machete. Sí, lo que no quisiera dejar de nombrar, que acá tengo en el machete, que se me escapó porque no tengo ninguna imagen de blasón original. Los blasones que tengo son, uno puede entrar al Palio de Siena, digamos, alguna referencia del Palio de Siena de los últimos años y encontrar blasones de todas. Lo que puede ser esa típica actividad en la Italia todavía actual, que mantienen esa tradición. Esa simulación de luchas y demás. Pero los sellos de las ciudades, recuerden que Ignacio justamente hizo referencia a un tatuaje que tenía Caro, creo que de la ciudad de Florencia. Los sellos y los blasones de las ciudades aparecen a mediados del siglo XII. Yo no lo comenté la semana pasada porque ni me acordé
cuando lo mencionó Ignacio, me acordé cuando revisé los contenidos para esta clase. Dijo, pucha, cómo no me acordé la semana pasada, porque hubiera sido una buena referencia. Los sellos o los blasones de las ciudades eran justamente banderas representativas, así como nosotros tenemos en Córdoba la bandera cordobesa, que tiene el color rojo, blanco, azul y el sol en el centro, es un sol hueco. Nada, eso. Tener en cuenta que también es una estrategia de comunicación bastante útil, bastante eficiente. ¿Sí? Bueno, y me parece que nada más. Tenía acá anotado en el machete que la notación musical aparece a principios del siglo XI. Acá tengo la referencia como en el 1026, que aparece la solmización, digamos, lo que sería la notación casi como la conocemos hoy, porque no existía, tenía 6 notas, en realidad no tenía las 7. Do, re, mi, fa, sol, la. No tenía así. Yo que estudio música debería saber por qué, pero en la contratapa tenemos también, hablando de souvenir para peregrinos y de objetos portadores de significado, a las ricas horas del Duque de Berry, pero en este caso en una taza que hoy uno puede comprar por $15 en internet. Estaba buscando imágenes, porque yo tenía las imágenes de las páginas de las ricas horas en blanco y negro. No sé si porque en el MEX están en blanco y negro o qué, pero las tenía en blanco y negro. Yo sé que en colores son mucho, mucho más lindas. Son verdaderamente ricas en colores. Entonces se percibe mucho más. Los ropajes del Duque de Berry no lo podríamos haber visto con la misma calidad. Profe, ahí tengo un PDF que tiene algunas de las imágenes de las ricas horas, no tiene todas, obvio, pero acabo de ver que en internet se puede comprar, así que ya estoy viendo cómo hacerlo porque está en euros, así que para traerlo para acá va a ser un lío. No, sí, debe ser carísimo. Pero ya te digo, esta taza sale $15, o sea, Y el libro sale $15. 99 euros. $15 hoy, ¿cuánto sería? 150, estamos hablando de 1.500, 2.000 pesos, una taza, Sí, feíta encima. loco, más el envío, estás loco, ¿qué va a Ahí pagar le 5? pasé el PDF al grupo para que lo pueda ver.